Hola, muy buenas tardes a todos, muy buenos días. Conferencia TICAL 2021 les da la bienvenida con el tema Repensando la Universidad impulsada por las tecnologías digitales. En esta conferencia TICAL 2021 participan los directores de tecnologías y comunicaciones, académicos e investigadores de las universidades latinoamericanas, donde concursan sus trabajos que expresan el resultado de experiencias en la implementación de soluciones y estrategias en tecnologías de la información y las comunicaciones, y que apoyan o aportan al ejercicio de repensar las aplicaciones tecnológicas en las instituciones de educación superior. La 11ª edición de la conferencia TICAL se desarrolla junto a el 5º Encuentro Latinoamericano de Ciencia, bajo un mismo lema enfocado en la presentación de trabajos que aborden el desafío de repensar la universidad impulsada por las tecnologías digitales. En esta sesión paralela de TICAL, titulada Mejorando la experiencia de aprendizaje en línea, tendremos algunos trabajos que presentar y iniciamos con el primer trabajo, los programas presenciales en educación durante la pandemia, una experiencia de transformación pedagógica y tecnológica de Colombia. Presenta Adriana Inés Ávila Zárate y Lina María Osorio Valdés, y Adriana Inés Ávila Zárate es la que presenta. Docente de preescolar, del Instituto de Caldas, investigadora joven, asesora pedagógica en la UNAP virtual, actualmente docente investigadora del programa de licenciatura en educación infantil, coordinadora académica de la maestría en educación y de la especialización en educación en TIC, y directora del grupo de investigación y educación en lenguaje. Lina María Osorio Valdés tiene doctorado en educación, en el cual, está en curso en el CETIS de la Universidad de México, la maestría en gestión y evaluación de la calidad de la educación superior por la Universidad Oberta de Cataluña en España, la maestría en tecnología educativa con énfasis en capacitación corporativa del Instituto Tecnológico Superiores de Monterrey en México, y especialista en necesidades educativas especiales y licenciada en educación infantil por la Universidad Autónoma de Bucaramanga en Colombia, y docente investigadora y coordinadora de posgrados de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Le damos la más cordial bienvenida y adelante con su presentación. Gracias, muy buenas tardes para todos. Es un gusto compartir este espacio con todos ustedes. Nosotras somos Adriana, quien les habla, Lina María, a mí que les está saludando. Los saludamos desde Bucaramanga, Colombia, para compartirles esta experiencia que realizamos durante este tiempo de pandemia con relación a los posgrados presenciales en educación en nuestra universidad. Bueno, ya nos presentaron rápidamente a Adriana y Lina, así que vamos a empezar ya con nuestra experiencia. Vamos a contextualizarlos un poco frente a nuestra universidad. Se llama Universidad Autónoma de Bucaramanga. Es una universidad privada, ya de amplia trayectoria, de mucho reconocimiento en el nororiente de nuestro país. Linita, adelante. Siga. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, ya nos presentaron. Para nosotras es una emoción estar en TICAL, que pues nuestro trabajo haya sido seleccionado para compartirlo con ustedes. Como Adriana ya les contaba, nosotros hacemos parte de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, ubicada en Colombia. Esta es una universidad privada, ahí les pusimos una fotico, pero es todavía más hermosa de lo que se ve en esa fotografía. Este es solo un pedacito. Y nosotros nos concentramos, si bien la Universidad Autónoma de Bucaramanga tiene desde el preescolar, porque tenemos un colegio que se llama el Instituto Caldas, hasta doctorado, nuestro ejercicio se concentró en los posgrados en educación presenciales de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. Empezamos esta experiencia en el primer semestre del año anterior, del 2020. Ya se imaginarán por qué, porque creo que mundialmente en ese momento todas nuestras vidas cambiaron, no solamente en lo personal, sino también en lo laboral, en lo académico, en lo profesional. Y nos concentramos en este trabajo con 30 docentes que hacían parte en ese momento, o más bien desde este momento, porque esto es una experiencia que hemos venido trabajando desde ese momento y la seguimos utilizando, con 30 docentes y 200 estudiantes que hacían parte de esos dos posgrados, en ese caso la maestría en educación y la especialización en educación inclusiva, que eran los que son presenciales, y en ese momento
sintieron más el impacto de la pandemia, de la cuarentena, de estar única y exclusivamente en la casa y mediar todo el proceso de aprendizaje con tecnologías. Y sin duda alguna, pues contamos con la participación no solamente de ellos, sino de todos los actores, porque también aquí se involucra la dirección de posgrados, la dirección de docencia, por supuesto, nuestro equipo asistencial y otra cantidad de actores de la universidad que apoyaron todo este proceso. Sí. Just got up, something's wrong. I waited up with wounds on my feet. Where will you be? Flickering through memories, the Polaroids yellowed in the sun, longing to be seen. So come and hide, hide with me, hide with me, hide with me. Come and hide, hide with me, hide with me, hide with me. Bright, I called you up just to hear your voice on the machine. Nothing will be like it was, but you will always be my first choice, just as it Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos a la conferencia TICAL 2021 con el tema Repensando la Universidad impulsada por las tecnologías digitales. En esta conferencia TICAL 2021 participan los directores de tecnologías y comunicaciones, académicos e investigadores de las universidades latinoamericanas, donde concursaron sus trabajos que expresan el resultado de experiencias en la implementación de soluciones y estrategias en tecnologías de la información y las comunicaciones, y que apoyan o aportan al ejercicio de repensar las aplicaciones tecnológicas en las instituciones de educación superior. La 11ª edición de la conferencia TICAL se desarrolla junto al 5º Encuentro Latinoamericano de Ciencia, bajo un mismo lema, enfocado en la presentación de trabajos que aborden el desafío de repensar la universidad impulsada por las tecnologías digitales. En esta sesión paralela, y les anticipo una disculpa por los retrasos, estaremos presentando la sesión paralela de TICAL, mejorando la experiencia de aprendizaje en línea. Y como primer tema tenemos a los posgrados presenciales en educación durante la pandemia, una experiencia de transformación pedagógica y tecnológica desde Colombia. Presentan a Adriana Inés Ávila Zárate y Lina María Osorio Valdés. Adriana Inés Ávila Zárate es docente preescolar del Instituto Caldas, es joven investigadora
en la UNAP de Colciencias, asesora pedagógica en la UNAP virtual y actualmente es docente e investigadora del programa de licenciatura en educación infantil en UNAP y coordinadora académica de la maestría en educación y de la especialización en educación en TIC y directora del grupo de investigación, educación y lenguaje. Por su parte, Lina María Osorio Valdés está en el doctorado de educación de CETIS en la Universidad de México. Tiene la maestría en gestión y evaluación de la calidad en la educación superior por la Universidad Oberta de Cataluña en España, la maestría en tecnologías de educación con énfasis en capacitación corporativa por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey en México, y tiene la especialidad en necesidades educativas especiales y es licenciada en educación infantil por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, donde es docente investigadora y coordinadora de posgrados de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAP, en Colombia. Adelante con la presentación. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por la presentación y por supuesto por la invitación a este importante encuentro. Para nosotras es un gusto estar aquí, compartirles un poquito de lo que hemos vivido y hemos aprendido gracias a esta experiencia. Entonces, bueno, ya nos presentaron ampliamente, somos Adriana y Lina, y bueno, les vamos a contar entonces la experiencia que hemos vivido. Bueno, esta es la Universidad Autónoma de Bucaramanga, en donde realizamos esta experiencia. Esta es una fotico, es solamente un pedacito de la UNAP, pero es todavía más bonita de lo que se ve en la fotografía y mucho más grande, ya la ven ahí rodeada de árboles. Es muy, muy bonita. Es una universidad privada ubicada en Bucaramanga, Colombia. Y esta experiencia la desarrollamos en 2 posgrados en educación presenciales de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Artes. Es importante identificar esto y decir que solamente en 2 posgrados, porque la universidad es muy grande, tiene incluso desde un colegio, por eso tenemos desde preescolar hasta el doctorado. Entonces nuestros estudiantes empiezan en el Instituto Caldas y terminan con nuestro nivel de doctorado. Así que nosotros nos concentramos solo en estos 2 posgrados y ya van a saber por qué. Esta experiencia la empezamos a hacer, y digo la empezamos porque seguimos recogiendo frutos de esta estrategia en el 2021-1. Y la razón, pues seguramente todos ustedes la pueden deducir, y es porque llegó la pandemia a tocar la puerta de nuestra vida, del mundo, de la casa, de la universidad, del colegio, y tuvimos que hacer rápidamente adaptaciones para seguir formándonos y seguir educándonos. Nos concentramos en 30 docentes, que son los que hacían parte de esos 2 posgrados en educación, y 200 estudiantes específicamente de la maestría en educación y la especialización en educación inclusiva, pero por supuesto ellos no fueron los únicos que participaron de este espacio. También tomaron parte aquí la Dirección General de Posgrados, la Dirección de Docencia, UNAP Innova, nuestro equipo asistencial y por supuesto muchos otros maestros y estudiantes que hacen parte de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bien, qué gusto compartir esta experiencia con ustedes. Muchas gracias por la invitación y la aceptación de nuestro trabajo, que se centró en esa transformación que hicimos a la modalidad híbrida. Nuestros programas, los que ya referenciaba Lina María, son programas 100% presenciales y son programas cuyo propósito es formar en educación. Así que dentro de estos grandes retos que tuvimos muchos aspectos por atender. Uno de ellos era la distribución de los tiempos, puesto que nuestra manera de desarrollar estos posgrados es con una concentración amplia los días sábados de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Podrá parecer extensa, en principio lo es, pero hemos logrado hacer un muy buen ejercicio didáctico para aprovechar muy bien la jornada y que los estudiantes pues aprendan también a cómo distribuir sus tiempos. Pero pensamos cómo hacerlo en esta modalidad en que ya no hay la interacción cara a cara en el espacio físico, sino en una modalidad mediada 100% tecnológicamente. Así que uno de los retos fue justamente eso, cómo haríamos y cómo podríamos llevar a nuestros docentes y a nuestros estudiantes a hacer una correcta distribución de los tiempos, así como a asumir nuevos y variados recursos tecnológicos, que si bien han estado allí por mucho tiempo y de hecho muchos de nuestros docentes los han venido implementando, integrando a sus clases, ahora sí o sí debían hacerlo, no había otra manera. También debíamos tener mayor énfasis en la orientación de las actividades. Esto es porque si bien nuestros maestros desarrollaban en estas jornadas sus clases, ahora necesitábamos un poco de mayor orientación en el desarrollo de las mismas para asegurar que
todas las personas, desde sus sitios de conectividad, desde sus casas o desde su trabajo, lograran hacerlo. Este mayor énfasis en las actividades, en la orientación de las actividades, nos llevó a diseñar, ya les mostraremos lo que diseñamos, y a recordar un poco la planeación, ¿no? A centrarnos en una planeación muy bien intencionada, que articulara claramente el contenido con los resultados esperados de aprendizaje, con las tecnologías, con los tiempos, sin perder de vista además que nuestros estudiantes tienen una particularidad, y es que ellos están aprendiendo a ser también maestros. Su rol o nuestro campo de estudio es la educación. Así que eso para nosotros era todo un reto, así como incorporar otros canales de comunicación que aseguraran una interacción en tiempo real, a tiempo, frente a las diversas necesidades tanto de nuestros estudiantes, nuestro público objetivo, pero también de nuestros maestros, que nuestros maestros se sintieran acompañados, escuchados, orientados. Para eso creamos, dentro de las diferentes acciones que hicimos en aras de esta transformación a la modalidad híbrida o modalidad combinada, creamos una caja de herramientas, tanto para estudiantes como para docentes, que precisamente nos ayudara a dinamizar nuestras clases, a asegurar esa distribución de tiempos, esos variados recursos, ese énfasis que queríamos asignarle y dotarle al desarrollo de las actividades, y con ello también generar otros escenarios de aprendizaje, porque estaban aprendiendo no solo lo propio de ser magíster en educación o de ser especialista en necesidades educativas, sino también a cómo manejar toda esta atención a la pandemia que justamente todos estábamos viviendo. Así que eso nos llevó a ajustar también los planes de clase, a que la planeación de la clase fuera totalmente intencionada, planeada previamente, y eso nos permitió identificar muy buenas prácticas también, como también oportunidades de mejora. Frente a esa planeación, ese ajuste en la planeación, consideramos necesario abrir unos espacios que llamamos asesoría y acompañamiento a los docentes, precisamente para que no se sintieran solos en esta adaptación que tenían que hacer, en esa transformación a la modalidad híbrida. En esa asesoría, tanto Lina como yo nos sentábamos con los maestros, los escuchábamos. No, Lina, también era un momento de catarsis. También hacíamos un momento de escucha frente a todo este temor, a este miedo que suscita una situación de pandemia como la que estamos viviendo, más cuando apenas estábamos iniciando. Tal vez en este momento ya hemos ganado terreno, hemos ganado experiencia, ya sabemos cómo hacer las cosas en medio de esta pandemia, pero en principio había mucho temor, mucho desconocimiento y sobre todo miedo a verse enfrentado a una situación que no se pudiera manejar. Entonces, en esa asesoría hubo de todo, emocional, hubo emociones, hubo tecnología, hubo didáctica, hubo de todo un poco, y nos permitió acercarnos mucho más a nuestros maestros y orientarlos en esa planeación. Y justamente eso nos llevó a identificar en qué aspectos necesitaban mayor acompañamiento y orientar rutas de capacitación para nuestros docentes, de manera que ganaran en herramientas, en conocimientos y sobre todo en seguridad, cuando aplicaran pues esta transformación a la modalidad híbrida. También para como cerrar todo este proceso, cerrar en términos de redondearlo, porque como decía Lina, lo venimos todavía realizando, implementamos algo que no hacíamos antes, y era un proceso de autoevaluación de los docentes frente a cómo se están sintiendo, qué les funcionó, qué no les funcionó. Frente a esa autoevaluación, los docentes recogen los comentarios de los estudiantes que hacen por medio de una plataforma, y ellos podían identificar, bueno, qué les funcionó, qué podría seguir haciendo, y también les permitió identificar oportunidades de mejora, y esa autoevaluación plantearla como un plan de mejoramiento precisamente para el nuevo semestre que continuaba. Linita, ¿les cuento un poco sobre esta planeación? Claro que sí. Y también, digamos que no era que antes no planeáramos y no era que antes no pensáramos. Gracias por la precisión. Además, es que ahora nos tomábamos mucho más tiempo, porque si bien en cada uno de nuestros programas pues hay que diseñar una guía cátedra, en esa guía pues se habla de manera general y finalmente el profesor hace la magia en el aula. Pero este formatico que nos diseñamos, que ustedes lo ven y es además muy sencillo,
y que sigue siendo de uso de nuestros maestros, pues les permitía pensar, diseñar, pero también plasmar aquí paso a paso cada uno de los momentos que iban a suceder en el aula, pensando en momentos además sincrónicos, asincrónicos, herramientas que iban a utilizar, actividades que iban a realizar, todo esto de la mano de esa guía cátedra inicial. Y este formato adicionalmente tenía el plus de que iba acompañado de esa asesoría que hicimos Adriana y yo, en el que más que una asesoría incluso era un espacio de colegaje en donde decíamos, oye, ¿qué tal si le pones tal cosa? Yo sé tal herramienta, ¿qué tal si se la pones o lo haces de tal manera? Entonces realmente era un espacio en donde se enriquecía ese primer diseño y generábamos unas sesiones de clase muy interesantes, enriquecidas con tecnología, pero por supuesto con toda la experiencia de los docentes y todo lo que la didáctica pudiese aportar. Entonces, si ustedes notan rápidamente, ellos ubicaban allí su unidad, describían la actividad, definían si era sincrónica o asincrónica, qué tipo de herramientas iban a utilizar, eso incluso involucraba las plataformas electrónicas que ya veníamos utilizando en la universidad antes de la pandemia, los tiempos, porque también descubrimos que los tiempos transcurren de manera diferente en esta sincronía, y las observaciones, enlaces, observaciones que ellos tuvieran o que quisieran poner allí para recordar en el desarrollo de su clase. Bien, muchas gracias, Lina. Sobre esta experiencia queremos denotar aquí algunos aspectos relevantes. La primera ya la hemos compartido y es que continuamos desarrollándola porque todos esos espacios de asesoría, de compartir con los maestros, de acercarnos a ellos, pues nos ha permitido reconocer y elevar mucho más la calidad de nuestros programas. Nosotros siempre compartimos con los docentes y les decimos, destacamos mucho su labor diciéndoles, ustedes son nuestros ojos en el aula, ustedes finalmente son los que materializan la propuesta formativa de una maestría, la propuesta formativa de una especialización. Así que ese conversar con ellos, ese abrir nuevos espacios de formación, que ellos también abrieran su aula de clase y nos compartieran el detalle de cómo están haciendo las cosas y que abrieran también sus oídos a escuchar sugerencias, nos permitió crear algo así como una comunidad de práctica para compartir estas experiencias y de verdad hacer comunidad en los programas. Además de eso, pues lo que ya mencionaba Lina frente a cómo esta planeación y especialmente la socialización de la misma destaca lo importante que es la intencionalidad de todos los procesos formativos. Así que, de hecho, los docentes nos destacan cómo en un formato tan sencillo como esto que hemos escuchado toda la vida, que desde nuestra formación como licenciados la hemos tenido, pues no se puede perder. Es una herramienta de primera mano, pues nuestra. Lina, nos cuenta un poco sobre la experiencia exitosa. Gracias, sí. Bueno, pues sin duda alguna, los estudiantes empiezan luego, bueno, al principio nos decían, estoy muerto del miedo, otros nos decían, yo no soy de tecnología, yo escogí este programa presencial justamente porque no quiero saber nada de tecnología. Y luego de este proceso hemos recibido correos muy bonitos, nosotros también nos preocupamos mucho por hacer sondeos, ir viendo a lo largo de la experiencia cómo se sentían y empezamos a encontrar correos diciéndonos, gracias por no dejarme desistir. Yo tenía susto, pero esto fue lo mejor, porque además la calidad nunca se vio afectada, tuve la oportunidad de seguir estudiando, además me vi en la necesidad de aprender tecnologías. Esto por el lado de nuestros estudiantes, quienes tenían muchísimo miedo, especialmente por eso, ¿no? Y por el lado de nuestros docentes, pues también el miedo de que otra persona los observe, de que nosotras como coordinadoras estuviésemos más cerca, pues también daba un temor sumado a todo el miedo que tenían allí guardado por el tema tecnológico y demás, pero luego también nos decían, fue lo mejor, qué rico, porque fue un espacio de discusión, los estudiantes estaban maravillados con mi clase, con las ideas que tú me diste, con las herramientas que incorporé. Entonces, digamos que en términos generales, veíamos cómo de lado y lado esos temores se fueron disuadiendo, fueron desapareciendo a lo largo de este proceso para justamente empezar a ver todos los aspectos positivos. Por supuesto, no significa que fuese perfecto, tuvimos muchísimas cositas que mejorar o que hemos venido mejorando a lo largo del camino, pero en general recibíamos, o el primer objetivo hacia donde queríamos encaminarnos, creo que se logró. Bien, y se logró también cumplir
pues además con las expectativas de los estudiantes y nunca perder de vista la motivación de ellos. De hecho, muchos nos están diciendo, esta modalidad me permite ampliar mi escenario de formación, me permite estar más seguro, porque bueno, finalmente todavía estamos en esta situación de pandemia y aunque estemos haciendo estos esfuerzos por regresar a la presencialidad, muchos de ellos todavía no lo quieren hacer. Así que nos ha permitido continuar con la formación exitosa como magíster, como especialistas y apropiarse de lo propio que estamos haciendo. Es decir, esta manera de llevar a la modalidad híbrida la formación les ha permitido también a nuestros estudiantes saber cómo hacerlo, tener una experiencia exitosa, pues muchos de ellos se están preparando o para ser docentes o para ser docentes o ya son docentes en ejercicio o coordinadores, ocupan muchos roles importantes en diferentes niveles, desde preescolar hasta posgrados, así que nosotros nos convertimos en un referente que les permitió ampliar su aprendizaje más allá de lo que estaba establecido en el plan de estudios. Aprendieron desde la didáctica, desde qué es hacer mediación tecnológica realmente sentida, pensada y qué significa incorporar nuevos recursos en una modalidad como esta. Dinita. Sí, encontrábamos también que un poco lo que ya les decíamos, y es como después del primer semestre de ese 2021, uno de los estudiantes dicen, ¿sigo o no sigo? Y muchos de ellos pensaban en no continuar, muchos de ellos incluso, también un poco por la dinámica de esta pandemia tan desconocida, decían, no, yo voy a esperar hasta que vuelva la presencialidad y ya vemos cómo seguimos, ¿no? Entonces, este ejercicio incidió en la toma de decisión de continuar los estudios, porque nosotros también desde lo administrativo teníamos un poco de miedo de qué podía suceder en términos de deserción, pero lo que vimos fue que efectivamente nuestros estudiantes volvieron a matricularse o continuaron sus estudios con nosotros, y parte de eso, cuando les preguntábamos la razón, era por supuesto el programa, la universidad, pero también la seguridad que les dio la experiencia que vivieron. Bien, muchas gracias. Por supuesto, todavía tenemos retos, hemos superado muchos retos y cada reto superado nos llevó a lograr un aprendizaje. Uno de los retos más importantes fue la resistencia al cambio en relación a modificar esa modalidad de encuentros donde estábamos reunidos los sábados con nuestros profesores, con nuestros compañeros, y ahora tendríamos que hacerlo mediados tecnológicamente y a partir de una planeación muy bien intencionada pues de los estudiantes, de los maestros, perdón. Esto lo hemos logrado superar. Ya mencionaba Lina cómo había un miedo a que en esta modalidad se restara la calidad y un miedo también de los docentes a su exposición frente a aquellos que decían, no, espere, yo no soy un maestro virtual. Entonces les decíamos, no, espere, esto no es un maestro virtual, usted es un maestro que va a estar allí en una interacción directa, sincrónica con sus estudiantes, pero por supuesto debe tener un dominio muy bueno de las diferentes herramientas tecnológicas, las plataformas y aquellas aplicaciones y recursos que dinamizaran la jornada de la clase. Así que ese miedo representó para nosotros, ya hablamos algo de eso, esos espacios de acompañamiento, de asesorías, esas rutas de formación que nos permitió superar esos miedos de parte y parte. Para nosotros también, ¿no? Por supuesto, el miedo como coordinadoras a que nuestros programas bajaran su calidad, que se fueran los estudiantes, en fin, todo eso nos permitió identificar cómo entre todos, articulados, integrados, escuchándonos, compartiéndonos y acompañándonos, podríamos superar esos miedos. Veíamos ahí también un aprendizaje, un acompañamiento integral y ágil, ¿no? Y era un poco lo que les contábamos, y era como antes simplemente asignábamos al docente y ya, pero ahora les hacemos un acompañamiento desde el momento en que el docente recibe su curso hasta el momento en el que finaliza, acompañándolo realmente en el diseño de la clase, lo que nos permitió también a nosotras identificar muy buenas prácticas, pero también algunas oportunidades de mejora al interior de cada uno de los cursos en cuanto a contenidos, dinámicas al interior y demás. También aquí tuvimos que atender a diversas variables, ¿no? Porque aquí estaba el tema de las plataformas tecnológicas, los trabajos en equipo o individual, el tema de los tiempos también que iban a estar sentados los estudiantes frente al computador, esa misma agilidad o habilidad o competencia tecnológica que tenía.
Y sin duda alguna, otro elemento que vino de la mano de esto, que lo descubrimos así, incluso hasta sin planearlo mucho, fue cómo este problema se convirtió en una oportunidad fabulosa para aprovechar al máximo otras oportunidades que ya venían haciéndose en la universidad, pero que veíamos que estaban enmarcadas en la presencialidad. Y entonces, desde ahí empezamos a tener clases de espejos, cursos compartidos con nuestros aliados internacionales, empezamos a hacer eventos internacionales porque sin duda alguna esto nos permite eliminar esas barreras físicas, geográficas, de espacio y de tiempo, y tener invitados especiales en nuestras clases casi de manera permanente, que antes en el tema de la presencialidad pues teníamos que hacer muchos cálculos, teníamos que cuadrar muchísimas agendas, y ahora lo podemos hacer con mucha más facilidad, y los estudiantes, los docentes, tanto de un lugar como de otro, lo ven como una experiencia maravillosa que los enriquece cantidades. Que lo han valorado muchísimo porque les amplía de manera exponencial sus horizontes de aprendizaje, que sin esta situación pues no lo hubiéramos logrado hacer. Claro. Bueno, para nosotras ha sido un gusto compartir esta experiencia con ustedes, quizá pues de manera muy rápida, compartirles que siempre una experiencia de transformación pues implica muchos retos, muchas resistencias, pero que es posible hacerlo siempre con una clara intención. En nuestro caso la intención era brindarle a nuestros estudiantes y a nuestros docentes todas las mejores herramientas, condiciones, seguridad para continuar sus procesos de enseñanza y aprendizaje en las mejores condiciones a pesar de esta situación en la que estamos, y lo hemos logrado de manera muy exitosa. Muchas gracias. Queremos compartirles nuestros datos de contacto para que precisamente sigamos en contacto. Y nosotras tenemos esta experiencia fue seleccionada como una experiencia exitosa también por el Ministerio de Educación Nacional, como una experiencia innovadora, así que también está compartida en diferentes repositorios, así que si quieren replicarla en sus instituciones o si quieren comunicarse con nosotros y ver cómo trabajamos juntos, bienvenidos. Muchas gracias. Perfecto. Damos las gracias a Adriana Inés y a Lina María Osorio con su presentación, los posgrados presenciales en educación durante la pandemia, una experiencia de transformación pedagógica y tecnológica desde Colombia. Y bueno, estamos en la sesión plenaria TICAL, mejorando la experiencia de aprendizaje en línea, en esta 11ª edición de la conferencia TICAL, y que se desarrolla junto con el 5º Encuentro Latinoamericano de Ciencia bajo un mismo lema, enfocado en la presentación de trabajos que aborden el desafío de repensar la universidad impulsada por las tecnologías digitales. Y bueno, hacemos algunos comentarios por parte de los asistentes. Angélica Adriana Reina de León consideró que por parte de la academia necesitamos hacer más trabajo colaborativo, ya que la elaboración de materiales de clase toma más tiempo para la modalidad híbrida. De esta manera, los materiales se comparten y se aprovecha el máximo el tiempo de planeación. Por ahí Franklin Padrón Deming pues da muchas gracias y felicita a los panelistas. Y bueno, seguimos con esta sesión plenaria TICAL, mejorando la experiencia de aprendizaje en línea, y abordaremos ahora el siguiente tema, que es incorporación de modelos cristalográficos 3D en la enseñanza en el aula virtual. Desde México presenta Ana Pilar Marín Guzmán, docente de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Carmen desde el año 2016 en la licenciatura de Ingeniería Geológica, en donde desarrolló proyectos de investigación con enfoque en la generación de material didáctico. Adelante, Ana Pilar Marín. Gracias. Nada más esperamos que te presente. Perdón, es que escucho el audio doble. Ok, gracias. Muy bien. Ok, gracias. Bien, pues este trabajo habla de la incorporación de unos modelos cristalográficos 3D en la enseñanza en el aula virtual. Bueno, me brinco esta parte del contenido. En realidad, pues es la misma estructura que todos ya conocemos, y les platico un poquito.
Este trabajo, bueno, se aborda como parte del desarrollo e implementación de unos modelos de enseñanza de tópicos en el área de lo que es pues ciencias de la Tierra. Algunos de los contenidos que se trató de ver o de abarcar con la elaboración de este material, pues son contenidos relacionados con asignaturas de mineralogía y de microscopía de minerales y rocas, que son pues para diferentes ciclos dentro de nuestra estructura curricular. Y pues con esto se buscó precisamente por un lado que el estudiante pues continuara o deseara continuar su proceso de aprendizaje a través de la generación de este material y su uso en el interior del aula. Y pues también se buscó despertar el interés por el desarrollo de pues, más prototipos útiles en la enseñanza de lo que son pues las geociencias. Dentro de la problemática que nosotros hemos identificado en nuestro programa educativo es que a pesar de que ya tenemos algunos años en funcionamiento, pues todavía tenemos un nivel de deserción, digamos, bastante considerable. Además de rezago estudiantil, los estudiantes ingresan y tardan bastante tiempo en concluir, comparado pues con otros programas educativos. Entonces, pues dentro de la impartición de nuestros contenidos, también hemos observado que hay algunos materiales que de algún modo pues son, si no obsoletos, pues están como quedando también en rezago, y es porque como material didáctico pues se utilizan mucho representaciones bidimensionales, que pues básicamente están basadas en imágenes digitales o en imágenes impresas, y se ha observado que esto está impactando de manera educativa en los niveles de comprensión que tienen los estudiantes. Si hay algo que caracteriza al área de las geociencias, es que quien estudia o quien está dentro del área de las geociencias necesita tener como un fuerte sentido tridimensional para poder imaginar los diferentes conceptos, objetos y detalles que ve uno, pues vaya, cuando sale uno a campo, que es como nuestra fuente, digamos, fundamental de trabajo. Entonces, se ha observado que nuestros estudiantes no tienen o carecen de esa visión tridimensional que debieran tener, y entonces su nivel de comprensión de contenidos complejos no es el que debiera de ser, no es el óptimo. A partir de estas observaciones, se comenzó el desarrollo de un proyecto de tesis que en un inicio estaba dirigido únicamente a la asignatura de noveno ciclo de microscopía de minerales y rocas, y tenía un sentido diferente al que finalmente se le dio. Dentro del desarrollo de este proyecto de tesis, pues viene esta cuestión de la pandemia, ¿no? Comienzan las clases en línea, y entonces, dada la necesidad de tener material que utilizar, pues en estas clases en línea, se le da un giro totalmente al proyecto, y bueno, pues se utiliza como un recurso didáctico en el cual se crean modelos cristalográficos tridimensionales, pero digitales, como una herramienta auxiliar, ¿no? Y esto para buscar terminar con esa visión como muy plana que tienen siempre nuestros estudiantes y que les impide comprender de manera óptima algunos conceptos como la simetría, por ejemplo, que debieran de comprender pues a la perfección para poder abordar temas de mayor complejidad. Por ejemplo, aquí en la pantalla, ¿no? Así un ejemplo rápido, pues tenemos un mineral, ¿no? Parte de la base de esa asignatura de microscopía que les estaba contando, pues es precisamente que se elaboran materiales que se conocen como láminas o secciones delgadas, que son pues así un vidrio con una laminita de roca bien delgadita, como de 30 micras, y que se observa en un microscopio petrográfico, y la observación es algo semejante a lo que vemos aquí en el lado derecho, en la imagen del lado derecho. Esto es algo que al estudiante le cuesta mucho comprender, porque pues lo que vemos del lado izquierdo, que es el objeto tridimensional, y lo que vemos en el lado derecho en el microscopio, pues no se parecen para nada, ¿no? Del lado derecho estamos viendo una figura plana, del lado izquierdo una figura tridimensional. Y al ser esto uno de los conceptos que los estudiantes dicen, no entiendo la lógica, ¿no? ¿En qué se parece este objeto con este de acá? Pues fue precisamente que surgió la necesidad de crear este material, diciéndole al estudiante, entre otras cosas, mira, cuando creas una sección delgada, una lámina delgada, pues haces un corte, digamos así como el que está aquí con la línea roja, y pues lo que tú estás viendo es como si te asomaras por encima del objeto, ¿okay? Y lo estuvieras viendo desde arriba, ¿no? O sea, lo ves plano, pero esto corresponde con una figura tridimensional. ¿Y qué vas a ver? Pues lo que vayas a observar depende de cómo se corta este material, ¿no?
Si al momento de hacer la lámina lo cortaron en esta dirección, observarás unas caras diferentes. Si lo cortas en esta otra, pues observarás otras caras diferentes. Eso es parte de lo que el estudiante ha tenido serios problemas en comprender. Bien. Entonces, lo que se hizo como parte de este proyecto es generar este material didáctico de estos modelos tridimensionales, utilizando para ello algunas fotografías de minerales y de rocas, además de pues el uso de un software gratuito de código abierto, que en este caso fue el Blender 2.8, a partir del cual se generaron modelos tridimensionales de diferentes sistemas cristalinos. Vaya, pues como un poco como cuando estaba uno, no sé, en la primaria o secundaria, ¿no? El cubo, la pirámide, ¿no? Sistemas cúbicos, triclínicos, hexagonales, romboédricos, rómbicos, monoclínicos. Para ello, el estudiante que desarrolló este proyecto como proyecto de tesis, pues bueno, tuvo que generar una figura inicial. El Blender 2.8, en realidad, al momento que tú lo abres, pues te lanza una figura inicial que siempre es un cubo, ¿no? Este cubito y aquí como estirado, digamos, ¿no? En todas sus caras abiertas, ¿ok? Y a partir de esa figura inicial, pues bueno, él tuvo que desarrollar el resto de los modelos tridimensionales a partir de esa figura inicial que es el cubo, ¿no? Pues vaya, elongando las caras, alargando las aristas, rotando, ¿no? Rotando algunos de estos modelos. Y finalmente, ya que había creado todos estos sistemas cristalográficos, pues lo que se hizo fue dotar a estos sistemas, a estos modelitos 3D, pues con una textura, tratando de que esta fuera muy semejante, ya sea a los minerales o a las rocas que nosotros pues estamos usualmente manejando en la clase. Y eso fue como la primera fase. En la segunda fase, y bueno, y esa primera fase estaba como más orientada a los estudiantes de mineralogía de quinto semestre, que no eran en un principio el objetivo del proyecto y que pues que terminamos dando el giro, dedicándolo también a ellos. En esta segunda fase, dentro de este mismo Blender, pues se ingresa una imagen de una roca cualquiera, bueno, seleccionada, obviamente, por nosotros, después de un trabajo previo ahí buscando el mejor modelo, ¿okay? Y se utiliza el contorno que tiene esa roca, ¿okay? Para tratar de recrear una textura que se utilizó más adelante en la generación de otro modelo tridimensional. Se utiliza también el contorno, ¿no? De esta roca en particular, pues para lo que más tarde les voy a comentar. ¿Qué hicimos con ellos en la clase? Pues bueno, como ya les comentaba, este proyecto estuvo dirigido para dos públicos diferentes, de dos ciclos diferentes. En este caso, para nuestros estudiantes de mineralogía, que son de quinto semestre y que esta asignatura todavía es una asignatura básica, se utilizó estos modelos tridimensionales para que ellos pudieran identificar lo que conocemos como elementos de simetría. A partir de diferentes sistemas cristalinos. Entonces, normalmente, ¿cómo hacemos nosotros esto en clase? Pues lo hacemos a partir, una, de representaciones bidimensionales, como la que vemos aquí en la parte superior de la pantalla, ¿no? Es decir, ellos tienen pues el dibujo, o ellos hacen el dibujo a partir, por ejemplo, de un objeto, un mineral, ¿okay? Y se les pide pues que ellos dibujen, hagan su representación bidimensional de la forma que tiene ese mineral, y para después interpretar esos elementos de simetría, pues ellos van realizando dentro de su dibujo algunos cortes, ¿no? Van buscando ver cuál es el eje, por ejemplo, el eje de rotación, cuántas caras tiene, ¿no? Este mineral, etcétera, entre algunos otros elementos. Pero, por más que el alumno tenía el modelito, bueno, su mineral en la mano, pues como que pues no es algo ideal. Normalmente el mineral muchas veces viene incluso pues dentro de la misma roca, entonces el estudiante pues ve la parte superficial, pero hacia adentro pues no puede ver más, o del otro lado de las otras caras no puede ver más. Entonces él hacía su dibujito, pero se quedaba corto. Entonces ahora en las clases en modalidad virtual y a partir de estos modelos, pues bueno, se les ofrecieron estos sistemas cristalinos y ellos tuvieron que hacer también una búsqueda. A partir de su búsqueda, tuvieron que asociar minerales con diferentes sistemas cristalinos e identificar la textura que estos normalmente tienen. Eso es para la parte de mineralogía. ¿Okay? Ya dentro de la parte de la asignatura de noveno semestre, que es ya una asignatura optativa, bueno, pues aquí hay una particularidad.
que de hecho fue la que dio origen a este pequeño proyecto, ¿no? Esta asignatura, si bien es una asignatura optativa, fue una asignatura que se creó para subsanar por ahí una deficiencia en nuestra malla curricular, porque esta asignatura en realidad debiera formar parte de la malla básica de nuestro programa, pero no está. Entonces, bueno, pues la incluimos o decidimos incluirla dentro de las optativas, pues mientras podemos pues hacer modificaciones en la malla. Entonces, cuando el estudiante llega a esta asignatura, a pesar de que es de 9º ciclo, pues le sigue faltando visión, ¿no? No trae esa visión que un alumno de 9º debería de tener en cuanto a estos temas. Entonces, para precisamente que él pueda identificar los elementos que observa en esa lámina delgada que les mostraba, se utilizaron estos modelos tridimensionales creando una roca o lo que representa una roca, que es la fotografía de arriba, y que se llenó con algunos sistemas cristalográficos representando los minerales que conforman a una roca, ¿okay? Pues diferentes sistemas cristalográficos ahí al interior, y posteriormente junto con ellos pues se les daba la oportunidad de que ellos fueran decidiendo, bueno, y si la lámina delgada la creo cortando en esta dirección, bueno, y si ahora corta en esta dirección, bueno, y si la hiciera cortando en esta dirección a la roca, ¿qué sería lo que vería? Entonces, dependiendo del corte que ellos seleccionaban, pues se daban cuenta de que las caras que ellos observarían en esos minerales, observados al microscopio petrográfico, pues de pronto no son las que ellos pensaban o las que ellos dibujaban a partir de su modelo bidimensional. Entonces, bueno, con esto se explicó esa disposición caótica que tienen los minerales a partir del corte de un plano superficial en estos modelos tridimensionales. Algo que en realidad me regreso un poquito, algo que en realidad se me olvidó platicarles es que dentro de la clase se les pidió a los estudiantes que hicieran su investigación, pues todos entre el celular, la computadora y el Google, ¿ok? Se les pedía que hicieran también su investigación diciendo, bueno, a ver, si tienes un sistema cristalino cúbico, pues ¿qué minerales están asociados con ese sistema? Y ellos estaban haciendo su búsqueda. Se les pedía que nos dijeran, ¿y cómo qué textura o cómo se ve un mineral con ese sistema cristalino cúbico? Y ya me dijiste que, no sé, que la pirita cumple con esa característica. ¿Y cómo se ve? No, pues se ve dorado y se ve brilloso. Y entonces íbamos buscando asociar una textura parecida en ese modelo cristalino. El ejercicio parece simple, o sea, en realidad es simple, pero el hecho de poner esos modelos cristalográficos, y a pesar de que quien los estuviera usando fuera yo, ¿no? Desde mi computadora, pues provocó como que el estudiante se activara, ¿no? Les gustó realmente la dinámica de tener que hacer una búsqueda en Google a la par de, pues no sé, es como si fuera una competencia por ser el primero en decirme, maestra, tal mineral es el que cumple con el requisito, maestra, póngale color verde, maestra, póngale dorado, ¿no? Entonces, bueno, pues observé una muy buena interacción con los estudiantes a partir de esto. ¿Qué resultados se obtuvieron a partir de la elaboración de estos materiales y su uso en el aula, ¿no? En el aula virtual? Por un lado, se observó pues un gran interés en los ejercicios propuestos. Normalmente este tipo de ejercicios, cuando los hacemos con los modelos bidimensionales, pues de pronto al estudiante hasta le da flojera, ¿no? O uno por ahí más comprometido, de pronto lo ves dibujando, tratando de hacer sus figuritas 3D o a la antigua, ¿no? En los modelitos de cartón. Pero este tipo de modelos tridimensionales y el hecho de incorporarlos pues ya en el uso de un recurso, ¿no? Una computadora o un celular, pues realmente despierta el interés de ellos, se activan, ¿no? Esto a su vez pues provocó una mejor comprensión de un tema difícil para ellos de comprender, que es el de los elementos de simetría de estos cristales. Y por otro lado se observó una mejora en el desempeño en las evaluaciones que tuvieron los estudiantes. Entonces, vaya, hubo resultados favorables, pero también se identificaron pues algunas áreas de oportunidad. Se notó o nos quedó claro que hay inmensas posibilidades dentro de la docencia, en particular en el área de geociencias, a partir del desarrollo de este tipo de recursos, porque sí mejoran la interacción entre el docente y los estudiantes, y sí observamos pues una mejora considerable en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, sí es efectivo el uso de estos recursos, y a nosotros en particular, pues vaya, a nosotros en particular por el tipo de carrera que somos, ¿no? Ingeniería geológica, y que nuestra base es el trabajo pues allá afuera, en el campo, en el cerro, en el monte, de pronto en el laboratorio, pues el estar en modalidad online
sin la posibilidad de salir a esas prácticas de campo y tampoco acudir al laboratorio, pues realmente sí nos ha impactado de una manera muy fuerte. Y lo único que nos ha dejado pues son los recursos que podamos tener a la mano de la computadora. Entonces, esto realmente sí nos ha ayudado. ¿Qué limitaciones nos encontramos en particular al utilizar este material en clase? Pues por un lado, la idea original era que este material fuera realizado como videos donde el estudiante pues se le presentaran los sistemas cristalinos, en el video se giraran los modelos y él pudiera como tener esa relación ahí guardada en su computadora. Ya al utilizarlos en esta modalidad online, bueno, pues había un impedimento en la distribución del material por el peso del mismo. Quizá no el peso del archivo en sí mismo, sino pues la mayoría de los estudiantes o varios de nuestros estudiantes pues no tienen un equipo que soporte este tipo de programas, o bien pues no tienen equipo de cómputo, ¿no? En realidad entran desde el celular a sus clases. Por otra parte, había dificultad de pronto al usar este material por la mala calidad del internet, ¿no? De pronto pues mala conexión de internet, a veces el docente, a veces el alumno. Entonces, a veces esto pues generaba algunos retrasos o inconsistencias al utilizar el material, ¿no? Vaya, no era cuestión del material, pero pues bueno, el internet nos jugaba malas pasadas, ¿no? Y ya para el proyecto en sí, para poder desarrollar pues metas a futuro con este proyecto, pues está la limitante de la búsqueda de un estudiante que quiera desarrollar este tipo de proyectos, pues ya que tiene que tener algunas características particulares, como por ejemplo pues el gusto por el uso, ¿no? De softwares de computadora, y pues también tiene que ser de esos estudiantes a los que les gusta moverle por aquí y picarle por allá, ¿no? Que no, de pronto no todos tienen estas características. Ahora bien, como realmente encontramos una respuesta muy favorable, pues nos emocionamos, ¿no? Y una de las metas a futuro, a no muy largo plazo, pues es precisamente generar modelos tridimensionales, pero ya no del puro sistema cristalino, o sea, de la pura forma del cubito, ¿no? El rombito, etcétera, sino ahora sí de minerales y rocas, tal cual, a partir del uso de este software de código abierto. Y la idea fundamental es poderlos distribuir en alguna plataforma como Sketchfab. ¿Por qué? Pues porque este es de fácil acceso para cualquiera, incluso desde un celular, ¿no? Hay ya muchos modelos de sistemas cristalográficos, incluso por ahí algunos minerales, pero estos pues tendrían las particularidades de estar generados bajo ciertos lineamientos, pues para las necesidades, para atender las necesidades específicas de los estudiantes, en este caso de la UNACAR. Ya como un proyecto a más largo plazo, ¿no? Ya si logramos estos primeros dos objetivos, pues nos gustaría llegar a generar algunos ambientes geológicos simples, como por ejemplo un ambiente de playa, igual a partir del uso de estos modelos tridimensionales. Pues sin duda nos hemos dado cuenta que existen enormes posibilidades al día de hoy, pues para innovarnos, para volvernos más eficientes a lo largo de nuestras clases. Hay muchísimas áreas de oportunidad para mejorar la transferencia de conocimiento en la educación superior y para que el estudiante se sienta motivado, y el docente también, porque definitivamente ver que los alumnos están motivados, pues hacen que el docente también se sienta motivado pues a interactuar de una mejor manera y buscar más recursos para los estudiantes, ¿no? Finalmente, dentro de esto, para lograr estos objetivos, pues se necesita que las instituciones de educación superior pues se comprometan, que le brinden a los estudiantes y también al docente pues estas oportunidades para desarrollar investigación pues en estos rubros que pues finalmente son demandas actuales que tiene la sociedad. Y bueno, pues muchas gracias por su atención. No sé si tengan alguna duda. Bueno, damos las gracias a la presentadora Ana Pilar Marín Guzmán desde México, con la incorporación de modelos cristalográficos 3D en la enseñanza en el aula virtual. Y bueno, les recordamos que estamos en la sesión paralela de TICAL, mejorando la experiencia y aprendizaje en línea. También quiero hacerles énfasis que donde estamos presentando, en la parte derecha, aparte del chat, hay preguntas y respuestas que pueden depositar, pueden hacer sus preguntas ahí. Al final, en la discusión, al final de la presentación va a haber un espacio para discusión, y ahí es donde vamos a plantear todos sus cuestionamientos. También les solicito, por favor, que contesten la encuesta. Es una pequeña encuesta que evalúa la calidad de esta sesión,
y que con la pertenencia obviamente de los temas en esta sesión plenaria. Y bueno, seguimos en la 11ª edición de la conferencia TICAL. Se desarrolla junto al 5º encuentro de Latinoamericano de Ciencia bajo un mismo lema, enfocado en la presentación de trabajos que aborden el desafío de repensar la universidad impulsada por las tecnologías. Esta sesión paralela, llamada TICAL, Mejorando la Experiencia de Aprendizaje en Línea, tiene ahora como siguiente presentación el tema Experiencias en la aplicación al teléfono móvil, dirigida a desarrollar el proceso de aprendizaje de los productos matemáticos. Esta presentación es desde Cuba, presenta Leandro Arturo Cadezúñer Rodríguez, es máster en Ciencias de la Educación, profesor asistente de la Escuela Mártires de Huayna y del Centro Universitario Municipal de San Luis Pinar del Río, Cuba. Y bueno, le cedemos los micrófonos a Leandro Arturo. Bien, la aplicación al teléfono móvil dirigida a desarrollar el proceso de aprendizaje de los productos matemáticos. Primero decir que para el logopeda que se elabora en la red de instituciones cubanas y especiales del sistema educativo cubano, el tema aprendizaje, su calidad y posible trastorno en el aprendizaje de los productos matemáticos llevan su atención. En este sentido, elaboramos esta aplicación teniendo en cuenta las características de los niños con dificultades en el aprendizaje desde los primeros grados, lo cual está provocado en muchas ocasiones por la dificultad en aprender los productos matemáticos, muy importante a la hora de poder calcular en la multiplicación y en la división. Teniendo en cuenta esto, nos dimos la tarea de crear la aplicación al teléfono móvil, porque facilitaría su trabajo desde la casa, con su familia y demás maestros, alumnos, además que es tan fácil para ellos para poder trabajar desde la casa, teniendo en cuenta ahora en estos momentos la pandemia que atraviesa nuestro país y que el tema de aislamiento desde su hogar es importante para que puedan trabajar con esa aplicación. La aplicación, en una primera pantalla que se presenta, aparece un botón jugar. Cuando se aplica ese botón jugar, aparece un cuadro de texto donde aparece el producto con el cual se va a trabajar. Aparece después una pantalla donde están las preguntas que aparecen al lado derecho, debajo. Por ejemplo, en este momento aparece 8×2 y encima aparecen las respuestas, por ejemplo, a esos productos. Al lado izquierdo, debajo, aparecen unas vidas que sirven como un estímulo para el trabajo que va realizando el niño en el momento que va trabajando con la aplicación móvil. Aparece una nave que cuando la respuesta es correcta, dirige la flecha hacia la respuesta correcta arriba. Si es correcto, aparece una imagen que dice correcto y el niño sigue trabajando. En un primer momento aparece un orden lógico, es decir, los productos desde 1, 2, 3, en ese orden jerárquico hasta el 10, que es la manera que primeramente ellos aprenden los productos. Después, un segundo nivel, venciendo ese primer nivel, aparece un segundo nivel donde los productos, donde las respuestas que están encima están desorganizadas, para que sea más o menos el trabajo con la aplicación y no sea siempre de forma memorística. Esto ayuda a un mejor aprendizaje de los productos matemáticos. En la manera que vaya venciendo cada uno de esos niveles, pasa al segundo nivel. Si vence el segundo nivel, entonces aparecerá una imagen que dice que felicita al niño por el trabajo realizado en ese momento. Y pasará a un botón salir si quiere salir de esa aplicación. Ya habíamos explicado la aplicación, cómo se trabajaba con la aplicación. Queríamos dar ya la conclusión y los resultados que habíamos tenido a partir de esta aplicación, teniendo en cuenta las dificultades que en un principio tenían los niños en el aprendizaje de los productos y que ya con la aplicación permitió dar respuesta a las necesidades que presentan los alumnos con dificultades en el aprendizaje
en los productos matemáticos a través de la tecnología móvil. Esto favoreció superar también los trastornos. En las escuelas, en nuestra escuela primaria que trabajábamos, teníamos niños con 35 casos de niños con dificultades en esos productos matemáticos, pudimos superar esa dificultad a partir de esta aplicación. También con la aplicación se eleva el factor motivacional en la clase logopédica o en la terapia del lenguaje. La aplicación facilita que sea aplicada por los niños y su familia porque no hay ningún costo, solo el interés por querer aprender los productos matemáticos y mejorar en el aprendizaje de estos productos que son tan importantes para el cálculo de la división y la multiplicación. Gracias. ¿Y alguna pregunta? ¿Algo? No sé. Perfecto. Gracias, Leandro, Arturo, Cabezúñer, con tu tema. Bueno, pasaremos a algunas preguntas y respuestas que se han emitido en el chat para los tres participantes. Déjenme ingresar. Bueno, hay una... para el primer equipo que presentó los programas presenciales de educación durante la pandemia, pregunta que si hicieron una autoevaluación los docentes, ese dato no lo pudieron ver, que si fue posible medir las competencias tecnológicas de estos docentes y si era necesario desarrollaron algún plan de actualización al respecto. Estará por ahí Adriana Inés o Lina María que puedan responder. Adelante. Sí, aquí estamos. ¿Nos puede por favor repetir la pregunta? Miguel, ¿tú nos puedes repetir la pregunta? Es que yo no sé cómo la vemos aquí nosotras. Ahí voy. Gracias. Dice, hicieron una autoevaluación de los docentes. ¿Fue posible medir las competencias tecnológicas de estos docentes y si era necesario desarrollaron algún plan de actualización al respecto? Sí, digamos que nosotras realmente el diagnóstico como tal desde las competencias tecnológicas, pues no hicimos uno detallado, más bien lo que iniciamos fue a partir del ejercicio que ellos, digamos que el inicio fue a partir de lo que ellos nos manifestaban. Luego, después de la experiencia, sí hicimos un ejercicio de revisión y de autoevaluación, porque ellos con la evaluación que le hacen los estudiantes y la evaluación que ellos hicieron a la experiencia, ellos empezaron a identificar qué cosas hicieron muy bien y en dónde ellos tenían oportunidades de mejora y a partir de eso construyeron sus propios planes de mejora. Entonces ellos también sugirieron, ve, aquí yo puedo hacer esto o me gustaría capacitarme en esto. Sin duda alguna también la universidad tiene dispuesto unos espacios de diagnóstico tecnológico de todos nosotros como docentes y tenemos espacios de capacitación. Entonces, las asesorías, habían espacios de capacitación generales para toda la universidad, pero junto con Adriana también diseñamos unos espacios puntuales de talleres de herramientas tecnológicas y de cómo incorporarlas, porque si algo nos parecía muy importante a nosotras y era lo que veíamos de los ejercicios de capacitación que se hacen generalmente en cualquier institución, es que siempre se quedan en así se entra la herramienta se entra así, usted se registra de tal manera y sirve para esto, pero nunca se hace esa transferencia realmente a cómo la pueden utilizar en el aula, en su clase. Entonces parte de la capacitación que nosotras hacíamos era, bueno, esta es la herramienta, ¿le gusta? ¿Para qué cree que le sirve? Ok, entonces vamos a ver cómo la integramos en la clase. No sé, Adri, si se me está escapando algo de la experiencia. Sí, Linita, gracias. De pronto sí, en esos reconocimientos que Lina menciona, esos sondeos que hicimos, sí hacíamos unas preguntas puntuales frente a cómo ellos se consideran frente al manejo tecnológico. Entonces, digamos, nuestra escala de valoración en la universidad es de 1 a 5, 1 lo mínimo, 5 lo máximo.
ellos se podían puntuar frente a cómo considera sus habilidades para el manejo de la tecnología. Y ahí encontramos unos, pues digamos que bien, muy bien, y otros pues no tanto. Y después comparar ese primer sondeo inicial antes de empezar todo este recorrido con la pandemia, después de, podíamos identificar cómo digamos, ese porcentaje o esa valoración dada había aumentado un poco. Y también hay unas preguntas abiertas en esos sondeos en los cuales los invitábamos a compartir qué de toda esta experiencia y de todo este proceso de transformación a la modalidad híbrida había sido lo que más les había impactado, les había sido de mayor utilidad, y como qué otros aspectos querían destacar, esas preguntas abiertas que siempre nos dan esas otras luces en cualquier reconocimiento de este tipo, no solo cuantitativo. Y allí justamente podíamos ubicar que el acompañamiento, el ampliar el manejo tecnológico, como lo referenciaba ahora Lina, no es lo mismo que a uno le digan, mire, esta es una herramienta para hacer no sé, quizzes, o esta es una herramienta para recoger, hacer una lluvia de ideas, y ya a que unas personas cercanas a ellos les den ejemplos puntuales de, miren, este curso se hizo así, de esta manera, para que se sintieran totalmente seguros frente a lo que estaban haciendo, como buenas prácticas. Entonces, sí, en esos sondeos abiertos nos pudimos reconocer esas experiencias exitosas, y ya de manera puntual en el ejercicio de autoevaluación, reconocer cómo los profesores mostraban o ellos evidenciaban su propio aprendizaje, que también nos pareció pues algo muy significativo de esta experiencia, frente a los maestros también están aprendiendo y es susceptible de mejorar sus prácticas día a día. Gracias, Lina María, gracias, Adriana, por sus respuestas. Hacemos una pregunta al segundo panelista. Y bueno, si bien es cierto, la educación virtual es muy beneficiosa, pero solo favorece a ciertos sectores económicos, ya que el lugar de extrema pobreza no llega a este tipo de tecnología. ¿Qué se puede hacer para estos sectores? ¿Cuál es su opinión? Ana Pilar, ¿está por ahí? Una pregunta enfocada al segundo panelista: incorporación de modelos cristalográficos 3D en la enseñanza en el aula virtual desde México. Y tenemos ahí una pregunta. Bueno, mientras recuperamos a Ana Pilar, puedo ir con el tercer panelista. Y bien, dice, ¿qué población en el rango de edades fue beneficiada? Y una pregunta ahí pegadita: ¿cuál es el tiempo promedio de concentración o de uso de esta aplicación? Si puedes, Leandro, respondernos a esta pregunta. Leandro es el tercer panelista con experiencias en la aplicación al teléfono móvil, dirigida a desarrollar procesos de aprendizaje en los productos matemáticos desde Cuba. Te repito la pregunta. ¿Qué población en el rango de edades fue beneficiada y cuál es el tiempo promedio de concentración o de uso de esta aplicación desde tu perspectiva, Leandro? La población ahí en ese caso fueron 35 niños que fueron diagnosticados en la exploración que se hizo en la escuela. Y con 3 meses, niños de los primeros grados, de los primeros grados, y ya en 3 meses pudimos erradicar esa dificultad. ¿Me escuchó? Sí, perfecto, perfecto. Gracias por tu respuesta. Por ahí también nos están pidiendo, si eso va dirigido a todos los panelistas, si en lo particular pudiesen compartir resultados, que si bien los comentaron y no se pudieron mostrar, datos duros que ellos puedan considerar para poderlos implementar o tomar de sus experiencias en otras instituciones de educación superior o otras escuelas en Latinoamérica. Nada más, si pueden responder, si pueden, y bueno, los contactarán por sus datos de contacto. Que si pueden aplicarlo en otras escuelas.
No, que si se pueden compartir datos duros de sus estudios finales y conclusiones. Hablo para todos los panelistas, ¿eh? Para todos los panelistas. Sí. Ana María, Leandro, y en su caso, Ana Pilar. Bueno, si quieren eso lo dejamos así, como una, como un deseo por parte de los que están participando. Les recuerdo que está la encuesta para que evalúen la calidad de esta sesión en relación a la pertinencia de los temas con respecto a la sesión plenaria TICAL, mejorando la experiencia de aprendizaje en línea. No sé si hay algún comentario, déjenme ver, poder alcanzar a revisar. Bueno, nada más hay saludos y felicitaciones por parte de todos. Bueno, no, pues, si no hay más preguntas, bueno, agradezco a los asistentes llenar la evaluación. Y bueno, si no hay algún comentario, algún aporte que quieran hacer, Adriana, Lina, Leandro o Ana. No, en nuestro caso quizás solo volvernos a poner a disposición de quienes quieran conocer más de la experiencia o incluso participar de los espacios que les contábamos que surgen gracias a esta posibilidad que nos da la tecnología de estar en cualquier lugar y trabajar juntos. Entonces, nada, seguimos con toda la intención de que quienes quieran saber más, pues se contacte con nosotros a través del correo electrónico. Gracias, Lina. Leandro, ¿algún comentario adicional? Sí, también igual. Pudieran contactarse con nosotros si tienen algún interés por la aplicación. Nosotros pudiéramos darle algunos otros datos más también. Perfecto, bueno, si no hay más, concluimos con esta sesión paralela TICAL, mejorando la experiencia de aprendizaje en línea, en la 11ª edición de la conferencia TICAL, que se desarrolla junto al 5º Encuentro Latinoamericano de Ciencia, bajo un mismo lema enfocado en la presentación de trabajos que aborden el desafío de repensar la universidad impulsada por las tecnologías digitales. Que tengan excelente tarde y gracias por su participación. Que tengan excelente día. Adiós. Muchas gracias. Buena tarde para todos. Que estén muy bien. Something's wrong. I waited up with wounds on my feet. Where will you be? Flickering through memories, the Polaroids yellowed in the sun, longing to be